Y bien amigos, ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Te recuerdo que Ser Arte se transmite todos los miércoles en punto de las 7 de la tarde, con repetición los viernes a las 6 por TVO, canal 41 y 80 en sistema digital. Ser Arte es una producción más de Audio Sac Records, estudios de grabación profesional con más de 21 años de experiencia, pioneros y líderes en producción musical de calidad internacional. Y bueno amigos, como lo dijimos desde un inicio, estamos ya con nuestro queridísimo amigo, el doctor Felipe y don Cerradón, que ya se apareció ahí. Hola. Guapísimo, porque trae Claro, tiene muchísima fama ya en las redes sociales. ¿Qué onda, don Cerradón? Pues aquí estamos nada más viendo a ver qué están haciendo. Saluda, ahí está el maestro. Mucho gusto. Hola, don Cerradón. ¿Qué tal? Mucho gusto. Oye, don Cerradón, qué bueno que viniste, porque lo que estamos hablando se remonta a tu época, a más de 50 años. Bueno, ya, el próximo año hacemos 50, ¿verdad, maestro? 50 años. Y nos vamos enterando ahorita de qué puedes hacer tú, Cerradón, aunque te veas viejito, pero tienes alma de joven. Bueno, hay dos. Vamos a ver cómo se relaciona el arte con estos movimientos que sucedieron hace ya 50 años, ¿no? Entonces, vamos a seguir con tu pregunta, Chepe. Así es, maestro. Quedamos con esta pregunta que fue: ¿qué es lo que despierta a los jóvenes para manifestarse en un acto social? Sí, ok, bueno, en los años 50 precisamente, toda la década de los años 50 empiezan a emerger toda una serie de protestas a nivel mundial y recordando, por ejemplo, el uso de las mujeres de la minifalda. Se va dando entre los 50 y los 60, ¿no? Y en México estaban quedando fuera de eso, ¿no? Sí. Hay toda una serie de movilizaciones también musicales. Por ejemplo, el rock empieza a tomar fuerza, el blues también empieza a tomar fuerza, y los mexicanos también querían expresar arte, querían expresar música, querían cambiar su forma de vestir y también querían estudiar y tener mayores oportunidades de estudiar, porque el movimiento del 68 fue también un movimiento universitario, ¿no? El primero de estas dimensiones, que aglomeró a estudiantes no solamente en la Ciudad de México, en muchos lugares del país siguieron el movimiento estudiantil. Entonces, entre tantas cosas, ¿no? Era la inquietud, era el querer ser diferentes, era la juventud inquieta y también las utopías, ¿no? Estamos en los tiempos de la utopía, del socialismo, de la revolución cubana a finales de los años 50, los años 60, toda una serie de movilizaciones de cambios trascendentales, ¿no? Que a la juventud mexicana le llegaron y que en un sistema muy cerrado político no les permitían existir. Entonces de ahí se empezaron a organizar. Estamos considerando que este movimiento social del 2 de octubre es el parteaguas para todavía más y más movimientos juveniles. ¿Qué pasa en México, en el país mexicano, que hizo que todavía más y la juventud deseara despertar y terminar con estos estereotipos, ¿no? Bueno, ya específicamente hablando del 2 de octubre de 1968 y particularmente todo lo que sucede en ese año, recordemos que en el verano de 1968 en México, en este contexto de manifestaciones de inconformidad a nivel mundial, en México había un estado represor, así ahorita lo podemos decir abiertamente, claro, pero hace 40 años, en 30 años no lo podíamos decir, ¿sí? Entonces hay una serie de hechos que suceden. Uno de ellos, el que provoca todo el movimiento estudiantil, fue una pelea entre dos grupos estudiantiles de una preparatoria y grupos universitarios, que la policía entra, que lo reprime, y entonces eso despierta que se empiecen a organizar estudiantes de la UNAM, del Politécnico, de Chapingo, de muchas otras universidades, y empieza a generarse entre los meses de julio, agosto, septiembre, octubre de 1968 una manifestación que no nada más lleva estudiantes. Participan profesores, participa el mismo rector de la UNAM, participan médicos, enfermeras, padres de familia, obreros, desempleados, como que aglutina todo. Y se organiza también lo que se llama Consejo General de Huelga, Consejo Nacional de Huelga, que es el que va a encabezar toda la protesta. Y el 2 de octubre de 1968 termina en una de las tantas manifestaciones que hay, porque en septiembre hubo una numerosa de miles de personas, la primera en esas dimensiones a nivel nacional, después de muchos años, pero la del 2 de octubre termina en un acontecimiento sangriento, ¿no? Que es la represión del ejército, la policía que reprime a los estudiantes, y él encarcela a muchos y muere mucha gente, ¿no? Pero yo insisto en que no nada más debemos de quedar con el 2 de octubre. Pero este movimiento va a impactar después
en que se empiece a hablar de políticas públicas a los jóvenes muchos años después, en cosas como la democracia. O sea, no podíamos hablar de democracia, de socialismo, de comunismo, de todo lo que sucedieron en esos años, ¿no? Entonces el 2 de octubre empuja a que eso se vaya generando, ¿no? Así es, maestro. De verdad que hay muchas cosas que todavía, como lo mencionaba, ¿no? Con lo de la democracia, que no podíamos hablar, pero hoy en día ya se está viendo más abiertamente este tipo de temas en las universidades, en las escuelas, y todavía hay cosas ahí que aún están ocultas. Pero ¿qué les parece si vamos con la cápsula de Contarte con nuestro amigo René Uciel? Quédate con nosotros, esto es Cerarte. Contamos para inventar, para innovar, para imaginar, para comprender, para completar, para explicar. Y a veces también contamos para llenar vacíos. Bienvenidos a Contarte, un segmento más de tu programa, Cerarte. Hoy, mis amigos, les vengo a compartir una historia estupenda del maestro Alejandro Jodorowsky. Esta historia se titula Miedo al vacío. Cuentan que hace mucho tiempo en Oriente hubo un rey que sufrió la más terrible y pesada guerra en contra de sus mismos hermanos, que ambicionaban tener algo que no los llenaba. Él, por ser el rey, el emperador, siempre había visto en los ojos de sus hermanos ese terrible deseo, esa terrible sensación de vacío. Y había advertido algún día que esa sensación los llevaría a la perdición y a la guerra. Y la guerra era ahora en donde él no podía hacer frente a tantos soldados. Uno a uno fue perdiendo a sus hombres hasta el punto en el que todo su imperio ya no tenía ni un solo soldado. Solo contaba con 2 sirvientes para cuando la tropa de bárbaros llegó a hacer sitio a su ciudad. Él ordenó a todos sus sirvientes que abrieran las puertas, las ventanas, la puerta principal. Todo estaba abierto el día en el que los bárbaros llegaron. Marcharon con temple, blandiendo sus espadas, sus armas relucían en el sol. Y aquel hombre, aquel rey, aquel emperador, miraba indolente mientras se abanicaba en la entrada principal, acompañado, por supuesto, de sus 2 últimos y únicos sirvientes. Cuando entraron a la plazuela, los bárbaros miraban hacia todos lados. Empezaron a ver las ventanas abiertas, las puertas, todas las ventanas abiertas, y empezaron a temer por su vida. Empezaron a temer una emboscada. Empezaron a temer muchas cosas, e incluso entre tantas sensaciones y pensamientos empezaron a ver sombras, empezaron a escuchar ruidos del interior de aquel lugar. El comandante de los bárbaros silbó, reunió a sus hombres y tocó retirada. Ante los ojos incrédulos de sus sirvientes que se miraban entre sí y miraban a su rey sin poder creer lo que había pasado. El rey, nuevamente indolente, les dijo: ¿lo ven? Les dije, el vacío es terrible y quien no lo tema es un tonto. Y, colorín colorado, esta historia se ha terminado.